Hola a todos, chicos. Bueno, volvemos después de nuestras vacaciones raras, las más raras de nuestra vida probablemente, de Semana Santa. Y lo que vamos a hacer es, lo que voy a hacer en este vídeo es comentar las soluciones del quiz final que tuvisteis que hacer antes justo de Semana Santa. Vale, a modo de resumen, voy a utilizar mi propia imagen para tapar vuestros nombres y preservar vuestra privacidad, lógicamente. El Quizlet me ofrece estas estadísticas que la verdad que están muy guays para ver qué tal os fueron las preguntas y bueno, más o menos, hay algunas que se resistieron un montón, ¿vale? Así que vamos a ir comentándolas un poco todas. Intentaré no extenderme mucho con cada uno porque son 18 y entonces se va a ir muy largo el vídeo y no era mi intención que volvierais de Semana Santa ya así con un vídeo de, venga, 30 minutos. Bien, la primera pregunta era esta. Os daban esta gráfica y os preguntaban cuál es el límite cuando x tiende a más infinito. Tenemos que tener muy claro que el límite es el valor al que tiende la función, es decir, el valor en vertical al que tiende la función, al que se acerca la función cuando nuestra x se acerca a un número. Vale, entonces, el límite de la función cuando x tiende a más infinito, ¿cómo lo tendríamos que leer? Pues nuestra función hace esta rama y luego de repente cambia así. Cuando x tiende a más infinito, esto significa que nos estamos desplazando así, ¿no? Entonces, si colocamos encima el lápiz, encima de la función, y lo que hacemos es intentar hacer crecer todo lo posible la x, ¿qué ocurre con el lápiz? O sea, los valores en vertical, ¿qué están haciendo? Todo el rato están descendiendo cada vez más. Es decir, nos vamos en vertical. Cuando nuestra x se va a la derecha, nos vamos hacia abajo infinitamente en esta función. Entonces el límite es menos infinito. Segunda pregunta. Esta la acertasteis la mayoría. El límite de la función cuando x tiende a 5, bueno, lo que tenéis que hacer es localizar dónde está ese valor 5 de x y estaría aquí, ¿vale? O sea, esa es la x. Entonces tenéis que ver cuando la x tiende a 5 a qué valor se aproxima la función. En el caso de que la función en ese punto no tenga ninguna discontinuidad, ni asíntota, ni nada por el estilo, sino que esté ahí dibujada preciosa, pues lo único que tenéis que hacer es, vale, aquí cuánto vale mi, que sería menos 2. Y por eso esta era la opción buena. La tercera, el límite cuando x tiende a menos infinito. Bien, si ahora nuestra x tiende a menos infinito, lo que tenemos que pensar es que hacemos este desplazamiento, ¿vale? Nuestra x se va todo a la izquierda que se pueda. Entonces volvemos a hacer lo mismo que antes. Si cogemos la gráfica de nuestra función, nos colocamos encima y empezamos a dibujarla, intentando que nuestra x se desplace hacia la izquierda, lo que hacemos es este recorrido. Nos estamos desplazando así. Y ahora, ¿qué pasa con los valores de y? Pues que lo que hacen es ir más hacia arriba cada vez. ¿De acuerdo? Nuestra función lo que hace es crecer. Por eso la opción buena era más infinito. Pregunta 4. El límite de la función cuando x tiende a 2 por la izquierda. Vale, lo primero, vamos a localizar el valor de x igual a 2. Si nos acercamos a 2 por la izquierda, resulta que estamos viniendo por este camino de aquí. ¿Hasta qué valor de y está llegando esa función cuando la x tiende a 2? Pues hasta este. Por eso, el valor de ese límite es igual a 2. La siguiente pregunta, como parecía obvio suponer, es el límite lateral por la derecha, cuando x tiende a 2. x2 es igual a, está ahí. Cuando nos acercamos por la derecha estamos viniendo por esta rama de aquí, entonces hacemos este recorrido. ¿A qué valor de y se está acercando? Pues a este de aquí, que es y igual a 4. Por eso la respuesta correcta era esa. La pregunta 6 os decía, ¿existe el límite de la función cuando x tiende a 2? Teníamos que recordar que para que existiera el límite se tenía que cumplir que los límites laterales fuesen iguales. Previamente calculamos los límites laterales y cuando tendía a 2 por la izquierda veíamos que valía 2
O sea, este de aquí valía 2 y el límite por la derecha valía 4. Resulta que 2 es distinto de 4. Por lo tanto, no existe el límite. Vale, eso sería, digamos, que teniendo en cuenta la definición. Pero ahora, si tenemos en cuenta lo que significa el límite de una función cuando x tiende a un valor, recordad que el límite de la función es el valor al que se acerca la función, es decir, el valor en vertical, el valor de y, cuando nuestra x se acerca a un valor determinado, a una abscisa determinada. Si nos ocurre esto, es decir, si en este punto 2 resulta que la y, digamos que ha llegado por dos caminos diferentes y toma dos valores diferentes, porque cuando nos acercamos por la izquierda llegamos hasta aquí haciendo este recorrido, y cuando nos acercamos por la derecha a 2 haciendo este recorrido llegamos hasta aquí, claro, realmente ¿a qué valor nos estamos acercando? Pues diríamos que depende. Si es por la izquierda nos acercamos a 2 y si es por la derecha nos acercamos a 4. A 2 o a 4. Para que podamos decir que el límite existe, no nos puede valer como respuesta depende. Tiene que estar claro que el valor al que tiende la función es uno determinado. ¿De acuerdo? Que es lo que nos pasaba, por ejemplo, cuando hablábamos del valor del límite cuando x tendía a 5. Cuando x tiende a 5, ¿no?, por la izquierda y por la derecha, resulta que llegamos al mismo sitio, que es menos 2. Vale, a partir de ahora estas respuestas ya van a ser un poco más fáciles, porque como ya no tienen imagen, ya no tengo que ir abriendo cada una, recortando para que no se vean vuestros nombres, etc. La 7 decía, señala todas las verdaderas, sabiendo que es el límite de 2x más 1, cuando x tiende a 0. Bien. ¿Cuánto vale este límite? Si probáis a sustituir, ¿qué os queda? 1 partido por 0. Entonces, eso de 1 partido por 0, teníamos que ver los límites laterales, ¿sí? Como esto nos queda 1 partido por 0, teníamos que ver los límites laterales. Y entonces veíamos qué pasa cuando nos acercamos a 0 por la izquierda y qué pasa cuando nos acercamos a 0 por la derecha. El valor de este límite va a ser o más infinito o menos infinito. Vale, lo que tenemos que saber es el signo. Y de hecho puede ser que acercándonos por un lado nos dé más infinito y por el otro menos infinito, y resulta que entonces el límite no existe, porque los límites laterales no coinciden. Puede darse el caso. Entonces, para esto lo que teníamos que hacer era pensar en un valor muy cercano a 0 por la izquierda, por ejemplo, menos 0,1, ver cuánto vale este límite. Entonces, si es menos 0,1, ¿qué nos va a pasar? Que arriba tenemos 2 por menos 0,1, que es menos 0,2, más 1 es positivo. Abajo, algo al cuadrado es positivo, pero como es 0,1 va a ser muy pequeñito, va a ser 0,01, y después más 2x, eso va a ser más 0,2, por ejemplo, perdón, menos 0,2. Entonces, menos 0,2 más 0,01, esto va a ser negativo. Por lo tanto, este límite es menos infinito. Y ahora el límite por la derecha, de manera análoga, pues resulta que este es mucho más fácil de ver porque es todo positivo, entonces nos queda que es más infinito. Bien, sabiendo eso, ¿qué podemos decir? ¿Que es más infinito? No. Porque nos han dado por un lado menos infinito y por otro lado más infinito. Entonces realmente este límite no existe. O sea, esta sí que la podemos marcar. ¿Que el límite por la izquierda es menos infinito? Pues sí, efectivamente. ¿Que el límite por la derecha es más infinito? Efectivamente. Y ya está. Entonces, como nos han dado diferentes, los límites laterales no existen. Vale, el 8. El límite cuando x tiende a menos 3. ¿Qué ocurre aquí? Que nos queda una indeterminación 0 partido por 0. Como es una indeterminación 0 partido por 0, lo que había que hacer era factorizar ambos polinomios,
Resulta que el de arriba es una identidad notable, que es x más 3 por x menos 3. El de abajo, cuando lo factorizáis por Ruffini, uno de los factores es también o x más 3 o x menos 3, ahora no me acuerdo, pero vaya que lo podéis simplificar. Y luego ya llegáis a una expresión que ya no es una indeterminación y os da que el resultado es 3. En el 9, elige todas las verdaderas. Halla las asíntotas de Vale. Las asíntotas verticales, acordaos de que son aquellos puntos que excluimos del dominio, aquellos valores de x que excluimos del dominio. Entonces, fijándonos en este denominador, sus raíces son 1 y menos 1. Por lo tanto, va a tener una asíntota vertical en menos 1 y también en 1. La manera de comprobarlo sería, recordad, haciendo los límites laterales y viendo que nos van a dar infinito. Vale, entonces nos salen esas dos asíntotas. Después, ¿cómo comprobábamos las asíntotas horizontales? Lo que hacíamos era calcular los límites cuando la x tiende a más infinito o a menos infinito. En esos casos nos queda una indeterminación infinito entre infinito. El grado del denominador es mayor que el del numerador, entonces ese límite va a valer 0 y por eso tenemos una asíntota horizontal en igual a 0. Solamente hay esa, o sea, para que tuviera una asíntota horizontal en igual a 2, el límite cuando x tiende a menos infinito o a más infinito nos debería dar 2, y no es el caso, y puesto que tiene asíntota horizontal, no tiene asíntota oblicua, porque recordad que son excluyentes. El 10, calcula el límite de x menos 1 al cubo cuando x tiende a menos infinito. Bien, menos infinito menos 1 es menos infinito y menos infinito al cubo es menos infinito. Por lo tanto, esto no es ninguna indeterminación, solamente era álgebra de límites, ¿de acuerdo? Bien, la 11. ¿Es continua en x igual a 1? Pues sí, en x igual a 1 lo que nos ocurre es que este es x igual a 1, pues aquí la función pasa sin ningún problema. Por lo tanto, sí. Y la justificación sería la siguiente, que el valor de la función cuando x es igual a 1 es menos 1, que sería este punto de aquí, y además coincide con el límite de la función cuando x tiende a 1, es decir, los valores a los que se acerca cuando va tanto por un lado como por el otro. Esa es la definición de continuidad. ¿Qué nos ocurre en la 12? Nos preguntan ahora de esa misma gráfica si es continua en x igual a 2. Resulta que no, porque x igual a 2 es este punto de aquí, en el que hay un huequito. Ese huequito significa que el valor, o sea, que la función ahí no está definida, no toma ningún valor. Entonces, resulta que no existe f de 2, el límite de la función resulta que sí que existe cuando x tiende a 2, porque el límite lo calcularíamos acercándonos por la izquierda y por la derecha, y el límite sería 4. Entonces el límite sí que existe, es decir, esto sí que es verdad, que el límite de la función es 4 cuando x tiende a 2. Lo que pasa es que f de 2 no está, o sea, no existe. Entonces esa es la respuesta correcta. El problema no es el límite, sino que la función no existe en ese punto, no está definida en ese punto. No existe f de 2. Vale, y la pregunta obvia es, ¿qué tipo de discontinuidad tiene en ese punto, en x igual a 2? Pues evitable. Era la que tenían cuando los límites laterales coincidían, es decir, cuando el límite sí que existe, pero resulta que no coincide con el valor de la función en el punto, ya sea porque no existe, porque no está definida la función en ese punto, que es este caso, o bien porque resulta que la función en ese punto toma otro valor. Imaginaos que hubiera estado aquí. Imaginaos que f de 2 fuera 7. Bueno, pues eso también sería una discontinuidad evitable. Bien, ahora la 14. Os pide que calculéis ese límite. Es una indeterminación infinito partido por infinito.
como los grados del numerador y del denominador son iguales, el resultado iba a ser el cociente de los coeficientes principales. Entonces, en el numerador ese coeficiente es menos 1, en el denominador es 2, por lo tanto el resultado es menos 1 medio, que es la respuesta A. En la 15, cuando x tiende a 2, resulta que nos queda un número partido por 0, es decir, infinito, menos otro número partido por 0, infinito. O sea, un infinito menos infinito. Lo que teníamos que hacer aquí era operar esas dos fracciones algebraicas, juntarlas en una sola expresión, ver qué indeterminación nos queda. Bueno, nada, es que aquí os pregunta directamente cuál es la indeterminación. Nada, bien, pues eso. Vale, es la siguiente pregunta. La siguiente sí que os pide que la calculéis. A ver, vamos a hacerlo, porque no me acuerdo. Vale, juntamos esas dos fracciones algebraicas en una sola. Vemos que a lo que llegamos es a un número partido por 0. Sí. Nos queda un número partido por 0. Así que lo que tenemos que hacer son los límites laterales y ver cuánto vale el límite de esa función cuando la x tiende a 2 por la izquierda y cuánto vale cuando nuestra x tiende a 2 por la derecha. Vale, el límite de todo eso, de x al cuadrado menos 2x, bueno, x al cuadrado menos 3x más 1 partido por x menos 2 al cuadrado. Resulta que cuando x tiende a 2 por la izquierda podemos pensar en el valor 1,9, por ejemplo. Entonces vemos que abajo, ya no lo escribo, ¿vale? Vemos que abajo nos va a quedar algo positivo porque cualquier cosa elevada al cuadrado va a ser positiva. Y resulta que arriba nos va a quedar algo negativo. Esto vale menos infinito. Y el límite de todo eso cuando x tiende a 2 por la derecha, por ejemplo, pensamos en 2,1. Abajo seguimos teniendo algo positivo. Y arriba, en el numerador, tenemos de nuevo algo negativo, porque ese menos x va a mandar. Entonces tenemos menos infinito. Los límites laterales coinciden, por eso podemos decir que el límite de esa función cuando x tiende a 2 es menos infinito, que era la respuesta correcta. Pregunta 17. F de x igual a x partido x al cubo más 8 es continua en... El único problema que nos puede plantear esta función, por ser racional, es que el denominador valga 0, es decir, que se anule, y esos serían los puntos que deberíamos excluir de ese dominio. Si igualamos a 0 x al cubo más 8, veremos que la única raíz es menos 2. Por eso, la respuesta correcta es que el dominio es, que es continua en todo R, excepto en el punto menos 2, que era la opción C. Y por último, la 18. Os doy una función definida a trozos y os pregunto por la continuidad de dicha función en los puntos x igual a menos 1 y x igual a 1. Para la continuidad, recordad que teníamos que comprobar tres cosas. Primero, cuál es el valor de la función en ese punto. Segundo, cuál es el valor del límite de la función cuando x tiende a ese punto. Y tercero, ver si coinciden, si la función es igual al límite. Entonces, en x igual a menos 1, resulta que la función tomaríamos la expresión de x al cuadrado, resulta que valdría 1. ¿Vale? En menos 1 vale 1. ¿Cuánto vale el límite? El límite por la izquierda lo calcularíamos tomando esta expresión, valor absoluto de x más 2, cuando x tiende a menos 1, esto sería menos 1 más 2, 1, valor absoluto de 1 es 1, el límite por la izquierda es 1, y por la derecha tomaríamos esta expresión x al cuadrado, valdría 1 también, entonces el límite cuando x tiende a menos 1 de esa función resulta que es 1. Como ambos valores coinciden, resulta que la función es continua en x igual a 1, ¿vale? Continua en x igual a 1. ¿Qué pasa en el segundo punto? Pues ocurre que si os fijáis en cómo está definida la función,
si os fijáis aquí en estos puntos de cambio, no hay un igual en el caso del 1. La función no está definida en x igual a 1. Así que ahí va a haber una discontinuidad. Lo que tenemos que saber es qué tipo de discontinuidad. Si los límites laterales coinciden, vamos a tener una discontinuidad evitable. Y si resulta que no coinciden, va a ser una discontinuidad inevitable. Y ya veremos si es de salto finito o de salto infinito. ¿Cuánto vale el límite por la izquierda? Pues lo calculamos con esta expresión, sería 1. O sea, a ver, sería no existe f de 1. Ahora, el límite cuando x tiende a 1 por la izquierda es 1. Y el límite cuando x tiende a 1 por la derecha, utilizamos 2x más 1 y resulta que vale 3. Entonces, los límites laterales no coinciden. Eso significa que no existe el límite de la función cuando nuestra x tiende a 1. Por lo tanto, ¿qué tipo de discontinuidad es esta? Discontinuidad inevitable de salto finito. ¿Por qué de salto finito? Porque los límites, a pesar de que no coincidan, toman valores reales, es decir, ninguno de ellos vale infinito. ¿Ok? Entonces, ahí teníais la respuesta correcta. Vale, si tenéis alguna duda más con alguna de estas preguntas, me lo consultáis en el foro, por ejemplo, que no sé si os fijasteis, pero en el foro de en nuestra materia tenemos un foro. Todavía no he preparado nada nuevo para esta semana. Vamos a empezar con el tema de derivadas, que es un tema importante para el año que viene. Vale, más allá de que sea ya evaluable de cara a esta tercera evaluación o lo que sea, pensad que para el año que viene es un tema muy importante. Es importante que aprendáis a derivar, que os entre en la cabeza, que os quede claro el concepto de la derivada, la función derivada, y que cojáis soltura, porque el año que viene lo vais a utilizar mucho. Entonces, nada, tengo que pensar si os pido algo más sobre este tema. Ya os iré informando a medida que vayamos sabiendo instrucciones de la consellería, que será no antes del miércoles. Y nada, espero que sigáis bien y en cuanto pueda os subiré cosas nuevas. Cuidaos mucho.